Nos encontramos nuevamente en Tertulias con Juana y hoy nos encontramos con Gabriel Francisco, afanador para hablar las herramientas de conciencia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado, mi querida Juana? Muy bien, muy bien, muy bien. Contenta de estar nuevamente contigo. Les estaba diciendo que contigo pues comenzamos este viaje por Instagram porque yo quería llegar a más lugares Sí, en este mensaje que vamos tejiendo entre todos en esta red de conciencia que considero es Tertulias con Juana, donde es una invitación a todos a mirarse, a expandir la conciencia. Y el tema de hoy contigo son las herramientas de conciencia, pero antes de entrar en ese tema, ¿por qué nos cuentas un poquito de ti, aunque ya lo has compartido en otras oportunidades aquí en Tertulias y bajo el Instagram? De golpe una reseña muy corta de quién eres y por qué bueno, y luego cuando ya termines en ese quién eres, el Instagram tuyo habla mucho de ese camino de conciencia, yo soy, y de las herramientas de conciencia. En tu bueno, mi querida Juana, Instagram. primero te quiero dar las gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer sentarme contigo y tener una tertulia de estas y más de lo que más me apasiona hacer, que es el tema espiritual. Así que mil gracias. No me acordaba que el primer Instagram Live que tú hiciste fue conmigo. Fue toda una odisea y bueno, gracias por la confianza de ese momento. Bueno, para contarle a las personas, primero darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy. Yo espero que disfruten mucho esta conversación, que sea una conversación muy amigable, muy de corazón a corazón, donde podamos tocar temas profundos, pero al mismo tiempo muy aterrizados a lo que está pasando en este momento en la Tierra, que es tan importante. Para responder a tu pregunta, o voy a presentarme brevemente. Bueno, yo he recorrido un camino muy largo. Comencé estudiando medicina. Estudié medicina y no practiqué la medicina cuando me gradué de medicina. Y la razón por la cual no la practiqué es porque no me sentía a gusto con la medicina, con el enfoque de la medicina, cómo se abordaba el paciente, la relación médico-paciente, incluso la misma relación entre médicos. Bueno, había una cantidad de cosas que no me sentía cómodo y por esa razón decidí no practicarla. Pero jugó un papel muy importante. Más adelante creo que lo van a comprender porque era necesario dentro de mi misión pasar por medicina. Me permitió tener una mirada mucho más amplia de lo que es el ser humano desde la perspectiva biológica, desde su cuerpo, desde las enfermedades. Y pues gran parte de estos últimos 10 años me he dedicado precisamente a descifrar enfermedades y otros síntomas que están guardados en el inconsciente. Entonces todo tiene una razón de ser. Después de haber pasado por medicina, tomé la decisión de entrar a trabajar en una empresa de equipos médicos. Duré 12 años trabajando en empresas de equipos médicos y fue un mundo interesante, pero completamente, ahí entré en contacto con lo que es el ego en su máximo esplendor. Y, y bueno, fue interesante tener ese contraste porque más adelante me iba a dar cuenta para qué era importante también tener esa experiencia donde florece tanto el ego, donde nos gobierna tanto el ego y cómo podemos eventualmente emprender un camino tomando algunos elementos de ahí, pero sin ser gobernados por el ego. Eh, Luego quise independizarme y cuando llegó ese momento de la independencia fue uno de los momentos más difíciles de mi vida porque me quebré. Pensé que iba a ser un éxito y fue un fracaso rotundo. Fracaso entre comillas desde el mundo egoico, fue un fracaso desde el mundo desde el punto de vista espiritual. Fue el camino de regreso a mí mismo, el encuentro conmigo mismo, el momento del despertar. Y fue una etapa difícil desde la parte humana, difícil de comprender, pero al mismo tiempo muy linda desde el punto de vista espiritual, porque comencé a encontrarme con una serie de mensajes en mi interior que pues yo no sabía que tenía y con una serie de información que no sabía que yo sabía. Y eso para mí fue pues bastante sorprendente porque nunca había escuchado información espiritual como tal, digamos que religiosa sí, pero no espiritual. Así que para mí fue sorprendente darme cuenta que había un mundo espiritual muy profundo y que yo estaba mucho más cerca de lo que imaginaba de ese mundo. Y ahí comencé mi camino de regreso, como te digo, a mi interior y también el camino de conectarme con mi misión desde el amor. Tomé la decisión de practicar o de formarme primero y después practicar la descodificación biológica,
Fue en ese momento donde surgió esa posibilidad y me sentí supremamente atraído, sentí como el llamado desde el corazón, que eso era lo que me inspiraba, me apasionaba, y por eso hice la formación con la escuela de Christian Fletch, los 3 años con Christian sobre descodificación biológica, y comencé a practicar muy rápidamente la descodificación y acompañar a miles de personas en su proceso de sanación. Y ha sido una experiencia muy linda a lo largo de estos 10 años porque he podido compartir una cantidad de experiencias que me han permitido conocer mucho más lo que es la experiencia humana, lo que son las emociones, cómo se relacionan las emociones, el inconsciente, el cuerpo. Y en medio de ese camino, no solo me fui volviendo como experto en el tema emocional, sino que me comencé a dar cuenta que detrás de ese lenguaje emocional y también lenguaje biológico, es decir, del cuerpo, hay siempre un trasfondo mucho más profundo que es el tema espiritual. Así que creé mi propia terapia, mi propia forma de acompañar a las personas, y el propósito en ese momento era poder ayudar a la persona a conectar a un nivel más profundo para descubrir qué era lo que su espíritu, su alma estaba intentando que ella experimentara y que se estaba manifestando a través de temas emocionales, o donde la puerta de entrada era a través del cuerpo, a veces a través de enfermedades, a veces a través de otros síntomas diferentes. El año 2017 fue un año que fue crucial para mí porque un día recibí un llamado que cambió mi vida para siempre. Fue un llamado en mi vida cotidiana, pero al mismo tiempo muy potente y muy profundo. Y el llamado era hablar sobre el yo soy. Sentí una voz en el centro de mi pecho que me decía con mucha claridad: habla sobre el yo soy. Y pues yo no sabía realmente nada sobre el yo soy, y eso me motivó. Pues yo estaba tan feliz que dije, bueno, si ustedes quieren que yo hable del yo soy, pues necesito ayuda, necesito apoyo, porque no tengo ni idea de qué voy a hablar sobre el yo soy. Y tuve un entrenamiento muy lindo con Jesús, con el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael durante 3 meses, en cómo hablar sobre el yo soy, cómo traer un concepto tan profundo y tan central en nuestra esencia, pero de una forma mucho más aterrizada, mucho más tangible, que pudiera compartir yo con las personas y que pudiera volver a ayudar a las personas a sintonizar con el lenguaje del amor, con el lenguaje del corazón. Porque al final el yo soy, que hace referencia a quienes somos realmente, a nuestra esencia, al ser divino que somos, pues se centra en el amor, ¿no? Es nuestra esencia, se centra fundamentalmente en el amor. Entonces, a partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Digamos, siguió cambiando porque venía cambiando con todo lo que venía haciendo a nivel terapéutico, pero el año 2017 marcó un rumbo muy particular, en donde los siguientes años comencé a involucrarme en temas que yo realmente no sabía para dónde iba, pero que fueron fundamentales para lo que hago hoy en día y que tienen mucho que ver con mi misión. Por ejemplo, comencé a hablar mucho del despertar, del nuevo despertar de la conciencia. Luego creé una experiencia para acompañar a las personas a hacer un tránsito de conciencia, pasar de una conciencia donde estamos gobernados por el ego a una conciencia mucho más aterrizada en el corazón, mucho más desde el amor. Vino el tema de la pandemia, ahí profundicé mucho más en otros temas y empecé a dar cuenta de cuál era la conexión entre la pandemia y el despertar espiritual, y finalmente llegué al tema que hoy en día es el que más me apasiona y que tiene mucho que ver con el centro de mi misión, que es la nueva tierra. Cómo estamos en este momento despertando para darnos cuenta de cómo hemos vivido durante tantos años acá en la tierra y cómo podemos crear una nueva experiencia que nos permita de alguna manera vivir de una forma diferente, mucho más en plenitud, mucho más en paz, con más alegría, mucho más conectados desde la libertad, desde la abundancia, desde la salud, mucho más inspirados desde el corazón y motivados para compartir ese regalo que somos con los demás. Así que hoy en día me centro fundamentalmente, principalmente, a acompañar a las personas a experimentar la nueva tierra y a dar los pasos necesarios en su tránsito de conciencia para poder comenzar a tener esa experiencia de nueva tierra. Discúlpame que me prolongué No, demasiado. no, no, estuvo súper bien, porque además es necesario como comprender ese camino de evolución que tenemos, de cambio, de transformación en nosotros, en lo que creemos que somos, para convertirnos en lo que realmente somos, y eso es necesario en este testimonio espiritual donde invito a cada uno de nuestras personas que compartimos en tertulias, porque es un camino que podemos hacer todos, que es asequible, pero que tenemos que escuchar. Y ese es el siguiente punto
que quiero hablar contigo antes de entrar a las herramientas de conciencia o de golpe está incluido allí, ¿cierto? Porque no todas las personas escuchan ese llamado del despertar de la conciencia. Entonces, en este momento, como tú dices, de la nueva tierra, también hay una cantidad de situaciones que están ayudando a que independiente de que no quieras hacerlo, puedas escuchar o puedas verlo, porque hay personas como tú que ayudan a enseñar esas herramientas de cómo hacer ese despertar. Pues mira, eso que tú comentas es muy importante. A todos nos llega un momento en nuestro proceso de evolución en donde llega la hora de despertar, llega el momento donde la luz que somos, la sabiduría que somos, el amor que somos, comienza a aflorar y se hace evidente. Durante mucho tiempo y durante muchas encarnaciones podemos pasar vidas enteras sin darnos cuenta de quiénes somos y para qué estamos acá en la Tierra. Y eso nos puede llevar a experimentar mucho conflicto, mucho sufrimiento, muchas penurias dentro de esa experiencia humana, pero al final todos vamos a llegar a un momento de nuestra historia, en la evolución de nuestra alma, donde vamos a despertar. Y despertar es simplemente cuando comienza a aflorar la luz que hay dentro de ti y comienzas a recordar quién eres. Eso es un proceso muy natural, es un proceso que a todos nos llega. Obviamente, lo que está pasando en este momento de la historia de la humanidad pues es muy particular porque estamos siendo invitados a un despertar masivo. Todo lo que estamos viviendo desde hace varias décadas, que vemos tantos cambios, cambios climáticos, cambios políticos, sociales, económicos, eh, planetarios, en la forma de abordar los temas de salud, el tema espiritual que cada vez se está volviendo mucho más importante y cada vez más hay más gente que se siente atraída por estos temas. Eso no es casualidad, es porque estamos en un momento donde la energía que está entrando al planeta hace que el entorno, que el ambiente sea muy especial para que haya un despertar. Llegó el momento de que salgamos de esa ilusión en la que hemos vivido durante tanto tiempo para volver a experimentar y a vivir la vida desde eso que nosotros deberíamos ser o de eso que nosotros realmente somos, que es el amor que somos o el yo soy. Así que es muy importante lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y una pregunta que uno se podría hacer ahora que estamos viviendo todo esto es, ¿por qué pareciera que tantas penurias que están sucediendo en el planeta están apareciendo enfrente de cada uno de nosotros? ¿Por qué veo tantos conflictos hoy en día? ¿Por qué me estoy exponiendo tanto a mi sufrimiento? ¿Por qué me doy cuenta de tantas cosas que de pronto no he sanado dentro de mí? Es una Que pregunta que está uno relacionado, que está relacionado con esa pregunta, lo que estás hablando en este momento, con ese concepto de conciencia. Sigue. claro, porque es que en este momento, eso es algo muy reciente que he venido descubriendo, y es que estamos en una etapa muy particular donde se nos está proyectando enfrente nuestro, como si fuera una película, se nos está Ujú. proyectando lo que es experimentar la vida desde la vieja tierra, desde esa conciencia en el ego, desde el conflicto y el sufrimiento, desde la separación, desde la competencia, desde la enfermedad, porque es momento de tomar una decisión. La decisión, siento que más crítica en este momento de la historia de la humanidad es ¿qué elijo? ¿Elijo seguir viviendo bajo esa conciencia durante la cual he vivido durante tanto tiempo, sabiendo qué impacto tiene eso y cómo se experimenta y cómo se siente eso? ¿O elijo cambiar de foco de atención y comenzar a crear una nueva experiencia de vida donde desaparece la competencia, donde desaparece la escasez, donde desaparece la separación y la dualidad y comenzamos a compartir mucho más, a convertirnos en ese regalo que vinimos a hacer para cada uno en este planeta? Entonces, son dos conciencias muy diferentes, son dos caminos muy diferentes, pero para tomar esa decisión es fundamental hacerlo con libertad y con conciencia. Y tomar esa decisión con libertad y con conciencia implica de alguna manera que seamos expuestos a eso que hemos vivido durante tanto tiempo para ver si es así que queremos seguir viviendo o si queremos cambiar de experiencia. Entonces, por eso es que de pronto estamos tan confrontados en este momento de la historia de la humanidad, como que vemos tantos conflictos alrededor. Porque además nos vemos como esos seres limitados, esos seres separados, esos seres sin tener ningún tipo de potencial, ni de fuerza, ni de similitud, no similitud, sino igualdad a la divinidad. Entonces, si no nos vemos así, nos vemos desde otro plano
Es como lo que tú hablas también cuando estás en tu comunidad, la comunidad Nueva Tierra, que Gabriel Francisco tiene una comunidad que se llama así, donde va dirigiendo a todo el mundo, y es cuando haces un zoom in y un zoom out de la misma situación, que la puedes ver desde una perspectiva cerrada, ese 3D, o desde una perspectiva abierta, desde realmente lo que somos. Sí, un poco la invitación cuando tú mencionas esto que trabajamos tanto en la comunidad es a través de herramientas de conciencia, precisamente cómo cambiar nuestra experiencia. Y una de las cosas que parecen paradójicas en medio de esta experiencia humana es que no nos damos cuenta primero que es un juego, es una ilusión. En gran parte lo que estamos viviendo aquí en la Tierra es una ilusión. Es una ilusión que creamos muchas veces desde nuestras propias limitaciones, desde el ego, desde los condicionamientos y las limitaciones del ego y no nos damos cuenta que lo estamos creando de esa manera. Entonces, en gran parte se trata de aprender a jugar este juego de una forma diferente. ¿Desde dónde observo? ¿Desde qué perspectiva? ¿En dónde enfoco mi atención? ¿Y cómo utilizo también otro tipo de herramientas para poder cambiar esa experiencia? Es que es muy diferente cuando tú dices, soy una víctima del juego donde me toca jugar el juego porque así está planteado el juego, a cuando tú dices, un momento, es que este juego lo estoy creando yo. Y como yo me reconozco creador de este juego, yo puedo elegir a través de diferentes herramientas cómo jugarlo, desde dónde lo enfoco, cómo interactúo con él, cómo interactúo con los demás, buscando la experiencia que yo sí quiero tener aquí en la Tierra, no la que no quiero tener. Y en esas herramientas que nos dijiste hace rato en la conversación, en ese cómo juego y en dónde enfoco la atención, nos hablaste anteriormente de los pensamientos y las emociones y el cuerpo, y creo que podemos comenzar por ahí las herramientas de conciencia. ¿Qué dices? Sí, podemos tocarlo desde este punto de vista. Mira, el cuerpo, lo que yo aprendí durante estos 10 años acompañando a las personas, es que tanto las emociones como el cuerpo son grandes herramientas que nos ayudan a entrar en contacto con nuestro interior. Ujú. Obviamente depende de ti cómo lo enfocas. Si tú estás sintiendo una emoción y no aceptas sentir esa emoción o no quieres sentir esa emoción o te niegas a sentir esa emoción, pues estás perdiendo la posibilidad de entrar en contacto con un mensajero que te permite entrar en tu interior y descubrir que hay algo más profundo dentro de ti. Lo mismo pasa con el cuerpo, cuando el cuerpo te habla a través de su lenguaje natural, que son las sensaciones o eventualmente las enfermedades, pues es una oportunidad para escuchar el mensajero y darte cuenta de qué es lo que te quiere decir y a qué te está invitando. Es una puerta de entrada a tu interior. Entonces, estas son dos grandes herramientas que nos están mostrando en pocas palabras. Funcionan como si fueran Waze, funcionan como ese GPS que te Yes. está mostrando cuál es el camino que tú estás transitando, dónde está puesta tu conciencia, dónde está enfocada tu atención. Si tú, en vez de ir por el lugar que te plantea tu alma, el camino que te plantea que transites, que transite tu alma, estás más bien te desvías de ese camino porque te vas hacia la mente gobernada por el ego y comienzas a fantasear y a imaginarte cosas y a ir al pasado, ir al futuro y te desconectas del momento presente y entras en la ilusión de la mente, pues alguien te tiene que avisar que te desviaste del camino. Y ese alguien o ese mensajero pueden ser las emociones y el cuerpo. Entonces las emociones y el cuerpo son grandes herramientas que si tú comienzas a aceptarlas dentro de tu proceso espiritual, te van a permitir darte cuenta qué camino estás transitando y qué decisiones puedes tomar para volver otra vez al rumbo y volver a encarrilarte en el camino del amor, en el camino que trazó tu alma para ti y que te quiere comunicar y te está guiando tu alma. Por eso a veces diligenciar, y no estoy diciendo que no se haga, pero diligenciar las enfermedades solamente desde la parte de los síntomas, ¿cierto? Nos lleva a que eso que tapamos realmente se desborde por todos lados, que es la enfermedad, porque no supimos escuchar qué había detrás de ese síntoma, cuál era lo que estaba mostrando. Esa es una mirada muy limitada. Ujú. ¿Por qué? Porque en la vieja tierra, en la conciencia de la vieja tierra, en la conciencia limitada del ego, a nosotros nos encanta separar y compartimentalizar todo lo que vivimos. Entonces, el cuerpo va por un lado, la mente va por otro lado, el espíritu va por otro lado, el inconsciente va por otro lado, y nos encanta aislar una cosa de la otra. Y yo siento que la medicina tradicional, lo digo con amor y con respeto, se quedó
en el tiempo por eso, porque se quedó únicamente con la mirada biológica, desconociendo que realmente el cuerpo es solo uno de esos elementos dentro del ser que tienen una confluencia y que nos permiten tener toda esta experiencia humana. Que el cuerpo, al igual que las emociones, o al igual que el inconsciente, o al igual que el espíritu, están en su propia lógica y en su propio lenguaje, queriéndonos comunicar algo para que podamos vivir una vida mucho más plena aquí en la Tierra. Entonces, esa mirada de la enfermedad como que solo veo el síntoma y miro a ver cómo callo el síntoma, cómo maquillo el síntoma, pues no nos va a llevar lejos. Es un tema de simplemente poner una curita encima, pero no aborda el tema profundo. Estamos dejando de ver que a través de una enfermedad, por ejemplo, o de un comportamiento, es una puerta de entrada para descubrir todo un mundo que hay debajo, que nos está mostrando muchas cosas que no son evidentes para nosotros. Nos están mostrando conflictos que tenemos, nos están mostrando creencias limitantes que tenemos, nos está incluso mostrando o marcando un camino para poder descubrir qué es lo que nuestra alma está intentando que experimentemos a través de todo esto. Entonces, ¿por qué dejar a un lado las emociones, el espíritu, el inconsciente y basarnos solo en lo que es la experiencia biológica cuando el tema es mucho más profundo? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, y las preguntas también las utilizas tú como herramientas de conciencia, porque el aceptar todo sin cuestionar nos lleva a estar como dormidos, ¿no? A aceptar todo como si fuera la verdad que nos han enseñado, y esa es la invitación también cuando se hablan de las herramientas de conciencia. Pregunta, cuestiona y mira más allá. Es como, así como vas más allá del pensamiento y de la emoción, en la pregunta misma, ver, ir más allá, go beyond. Mira, cuando uno está dormido a nivel espiritual, y no quiere decir que sea malo, vuelvo y repito, es un proceso natural acá en la Tierra, es parte de la experiencia. Todos hemos Todos estado lo hemos, ahí. todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra evolución, de nuestra alma aquí en la Tierra. Cuando uno está dormido, uno no se cuestiona muchas cosas. Uno va como en piloto automático. Uno va haciendo las cosas basado en información que uno carga, que terminan siendo paradigmas, creencias limitantes, condicionamientos que van acabando con nuestra libertad, o digamos que no nos permiten conectar con nuestra libertad y nos sumergen en un piloto automático donde no nos damos cuenta de lo que estamos eligiendo, de las experiencias que estamos creando y de lo que estamos atrayendo a nuestras vidas. Nos damos cuenta un poco es por los síntomas, y es: no vivo una vida plena, no me siento feliz, no estoy en paz, estoy estresado, siento angustia, ansiedad, no tengo buena salud, estoy en la escasez, no me siento libre, no estoy haciendo lo que me apasiona. Esos son indicadores de que estamos precisamente gobernados por una conciencia en el ego, y no nos hemos dado cuenta de que podemos hacer o podemos transitar otro camino. Entonces la pregunta eh, es una herramienta fundamental dentro del proceso espiritual. Lo que pasa es que también es un arte. No solo es importante hacerse preguntas, sino la pregunta es: ¿qué preguntas me hago y a quién se las dirijo? Porque no es lo mismo comunicarse con la mente a comunicarse con el cuerpo, a comunicarse con las emociones, o a comunicarse con el inconsciente o con el espíritu. Son partes de nuestro ser que tienen su propia lógica, que tienen su propio lenguaje, y en la medida que nosotros conocemos esa lógica y ese lenguaje de cada una de esas partes de nuestro ser, podemos comenzar a utilizar la pregunta mucho más enfocada para poder tener información valiosa de cada una de esas partes de nuestro ser. Todo por un ejemplo para que la gente entienda lo que estoy diciendo. Si yo estoy intentando conocer qué es lo que mi alma está intentando que yo experimente en un momento determinado, que yo podría hacerme, sería, por ejemplo, ¿cómo puedo yo transitar esta situación que estoy viviendo, pero desde un lugar de más amor? Entonces, si tú escuchas la pregunta, ahí estoy apelando al amor, y el amor es el lenguaje natural del espíritu. Entonces, no le voy a preguntar al espíritu por qué, para que me dé explicaciones, porque para el espíritu no es importante darte explicaciones, ni te va a revelar y a develar todos los secretos de lo que el alma eligió, pero sí te puede dar pistas de cómo puedes transitar una situación desde un lugar de mucho más amor, de mucha más compasión, desde un lugar que te conecta con realmente quién eres tú. Entonces la pregunta es fundamental para poder llegar a esa parte de tu ser con la cual tú quieres contactar y tener una respuesta. Esas preguntas
tú te las haces sencillamente, o sea, vas caminando, te sucede esta situación, tienes el conflicto con esta persona y te la haces sin ningún tipo de trabajo como hacer una meditación o hacer una reflexión o hacer una contemplación. O sea, ¿te sientas especialmente para recibir esa información o cómo lo haces? Y hay otra pregunta aquí que nos hace Luisa, ¿qué herramientas nos recomiendas para mantener nuestra conciencia en nuestra real existencia divina y manejar este holograma desde este lugar? Te dejo las dos preguntas. Bueno, primero, este tema de las herramientas es como un backpack, como un morral que uno lleva con muchas herramientas. Ujú. Y tú decides en tu momento con tu sabiduría y con lo que tú sientes que necesitas, decides cuál de todas esas herramientas que tienes en tu morral sacas en ese momento para ponerla al servicio tuyo. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no hay un único camino, no es que tú tengas que hacer una cosa y después la otra y después la siguiente, no funciona así. Tú eres el maestro de tu propia vida y tú vas a descubrir dentro de tu proceso espiritual, a medida que vas recordando el maestro que eres, que tienes muchas herramientas y que gran parte de esa maestría es aprender a utilizar esas herramientas para precisamente transitar un momento determinado de tu vida de la manera como tú quisieras vivirlo. Entonces, no hay una forma única ni lineal de cómo utilizar las herramientas. Todo se vale y en el orden que tú quieras. Entonces, por ejemplo, hay momentos en donde, te voy a poner un ejemplo, estoy en conflicto, estoy viviendo una situación y estoy en conflicto. Y puede que en ese momento lo que haga es salir a caminar y contemplar la naturaleza. Y el solo conectarme con la naturaleza o respirar puede ser suficiente para volver a la presencia y sentirme más tranquilo. Ese es un camino, esa es Sí. una herramienta. Pero también podría decir, ahora que estoy sintiendo este conflicto, la pregunta que me hago es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción que tengo? Y entonces puedo darme cuenta que estoy sintiendo X emoción. Pongamos un ejemplo, siento rabia. Y entonces puedo entrar a gestionar las emociones de muchas maneras. Puedo decir, bueno, siento rabia y simplemente me voy a permitir sentir esa rabia para que esa rabia tenga un tránsito natural y pueda pasar esa rabia. O puedo decir, no, voy a aprovechar la oportunidad que siento esa rabia para entrar en contacto más profundo con esa rabia y le voy a preguntar a esa rabia qué es lo que hay más profundo para llegar armar esa cascada de emociones que me van a llevar al corazón de la emoción y a darme cuenta qué es en el fondo lo que estoy sintiendo, porque hay emociones muy superficiales, la rabia, la tristeza, el miedo, pero dentro de eso puede haber muchas cosas más profundas. Entonces, detrás de una rabia puede ser que me sienta impotente y dentro de esa impotencia puedo sentir que no soy capaz de algo y que cuando no soy capaz de algo es como si yo no existiera. Es un ejemplo. Es una cascada de emociones que me puede llevar a lo más profundo. Ese es otro camino y esa es otra herramienta. Puedo profundizar en las emociones como yo quiera. O puedo interactuar con mi espíritu y preguntarle a mi espíritu, en este momento que estoy en conflicto y que no sé qué hacer y que no la estoy pasando bien, que estoy sintiéndome mal, que estoy experimentando la rabia, te quiero preguntar a ti, espíritu, ¿cómo puedo transitar esta situación desde un lugar de más amor? ¿Cómo sería vivir esta situación desde un lugar de más amor? Y tu espíritu te va a responder. Y entonces de pronto te vas a dar cuenta que un camino puede ser no juzgar a alguien con el cual estás viviendo esa situación, o que puedes ser más compasivo, o que puedes perdonar la situación, o que puedes estar más presente. Entonces tu espíritu te da pistas para que puedas transitar eso desde un lugar diferente. Entonces mira que frente a una misma situación, yo puedo utilizar un infinito de herramientas, las que yo quiera, y en el orden que yo quiera, todo depende de lo que yo busque. Si lo que quiero es rápidamente encontrar el equilibrio dentro de mí, de pronto una muy buena alternativa es salir a contemplar la naturaleza y a respirar. Si quiero de pronto conocer más en profundidad qué es lo que está pasando dentro de mí que no es tan evidente, puedo utilizar las emociones para sumergirme y encontrar qué es lo que hay en el fondo de esas emociones. Si lo que quiero es transitar esa situación desde un lugar de amor, puedo interactuar con mi espíritu y preguntarle abiertamente cómo lo puedo vivir, cómo puedo vivir esa situación desde un lugar del espíritu. Entonces, herramientas hay muchas, pero el camino del maestro de la nueva tierra es aprender tú a interactuar con esas herramientas y a utilizar las que tú sientas que necesitas de acuerdo al propósito que persigues en un momento determinado. Eso es, si tú sabes escucharte para hablar con el espíritu, podría hacerlo cualquier persona que no esté acostumbrada a escucharse a sí misma, a escuchar su intuición. ¿Lo puede hacer cualquiera? Es un camino natural, es lo que tú eres, es tu esencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que solemos estar tan sumergidos en la mente, en la divagación de la mente, en la realidad virtual,
que nos desconectamos de la verdadera vida, de la naturaleza, de lo que es natural. Entonces, cuando tú estás desconectada de la realidad de la vida, no estás presente, sino estás por allá ausente en la mente, en los pensamientos, pues seguramente no vas a escuchar el lenguaje de tu espíritu. Pero no porque tu espíritu no te esté hablando, sino porque tú estás sintonizada en otra emisora diferente. Entonces, en ese caso, una cosa que uno puede hacer es que si yo siento que estoy gobernado en un momento determinado por la mente, estoy demasiado en el pensamiento, una gran alternativa es salir a la naturaleza, caminar un poco, conectarme para estar en presencia, y en esa presencia vas a escuchar mucho más fácil el lenguaje de tu corazón, el lenguaje de tu alma, el lenguaje de tu espíritu. Yo hago un ejemplo muy sencillo que es, si todos estamos en un salón, todos hablando al tiempo, pues no vamos a escuchar al que está dando la conferencia porque hay una cantidad de ruido por todos lados que no se puede escuchar. Si todos entran en silencio, ese conferencista lo puedo escuchar, no importa el lugar donde esté. Eso es más o menos lo que nos estás diciendo de entrar nuevamente y la naturaleza para eso nos ayuda montones porque nos aquieta y nos lleva a un lugar de paz, de armonía inmediatamente porque son los elementos de la naturaleza los mismos que hay en mí. Mira, si tú me preguntaras hoy, que he venido teniendo experiencias de nueva tierra en los últimos retiros que hemos hecho, en las últimas experiencias y viajes que hemos tenido, uno de los elementos fundamentales para crear una experiencia de nueva tierra es la naturaleza. No es lo mismo, por más de que tú intentes estar en presencia entre cuatro paredes, a cuando tú estás en contacto con la naturaleza. No quiere decir que no puedas estar en presencia estando entre cuatro paredes o en una ciudad. Puedes hacerlo. Es mucho más demandante, es mucho más complejo, y es mucho más fácil hacerlo en la naturaleza que hacerlo entre cuatro paredes. Pero se puede. ¿No? La naturaleza es fundamental hoy en día. Para mí es fundamental el poder entrar en contacto con la naturaleza y poder tener una experiencia con la naturaleza, porque la naturaleza nos está mostrando el camino de regreso para poder vivir una vida diferente aquí en la Tierra. Nos ayuda casi sin hacer ningún esfuerzo, nos ayuda nuevamente a centrarnos. Aunque la respiración también es una herramienta, ha sido y seguirá siendo una herramienta que nos recoge nuevamente a nuestro ser interior y nos lleva a ese silencio. Si logras hacer lo que tú decías en un principio, desconectar un poco de ese pensamiento e ir más atrás del pensamiento o más allá del pensamiento. Sí, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho luchar con la mente, porque Sí. el pensamiento es muy demandante y te gana, usualmente te gana la batalla. Entonces yo prefiero recurrir a otro tipo de herramientas. Por ejemplo, la respiración, como tú dices, es una forma muy rápida de cambiar de estado de conciencia. Ujú. No es que tú conscientemente comiences a respirar más despacio, más profundo, de una forma más tranquila e inmediatamente sientes un cambio dentro de ti. Entonces, es una herramienta muy rápida para cambiar de estado de conciencia. Yo utilizo mucho la contemplación, salir a la naturaleza, a tener mi espacio de silencio, de escuchar a los pajaritos, mirar los árboles, tocarlos, escuchar el viento, ver cómo se mueven las ramas, y eso me permite fácilmente cambiar de estado de conciencia, de enfocar mi atención ya no en los pensamientos, sino en lo que está pasando ahí en la naturaleza. Entonces, si yo no soy muy amigo de la herramienta de querer cambiar todos los pensamientos negativos en positivos, porque eso No, puede ser muy demandante. O sea, lo digo porque hay mucha gente que tiene esa filosofía, la respeto, pero me parece que es muy demandante y gasta mucha energía uno querer transformar casi todos los pensamientos a pensamientos positivos, y me parece que es seguir jugando el juego de la mente, de permanecer en la mente. Yo lo que buscaría es bajar de la mente al corazón, bajar de la mente a la presencia, de estar conectado otra vez con la vida, más que en la mente. utilizar más el cuerpo porque allí está el secreto, ¿no? Sentir es el secreto. Bueno, A claro, través del cuerpo, ¿no? contacto con los cinco sentidos Ujú. es una forma de acercarte a lo que está pasando aquí y ahora. Es que cómo registramos nosotros desde nuestro ser lo que está pasando en este momento, principalmente a través de los cinco sentidos, también a través de la mente, pero también a través de los cinco sentidos. Entonces, en la medida que yo estoy conectado con lo que estoy observando,
con lo que yo escucho, con lo que yo toco, lo que huelo, lo que saboreo, pues estoy en contacto con lo que está pasando en este momento y no en las interpretaciones de la mente, no en los pensamientos que nos sumergen en la mente. ¿Lo llamarías también eso herramientas de conciencia, los sentidos? Sí, son herramientas naturales. Las emociones, el cuerpo, los sentidos y la respiración, el latido del corazón, que nos acercan a la realidad de la vida, que nos acercan al momento presente y nos permiten conectarnos con la presencia, que es el regalo más grande que podemos tener. ¿Tienes algún ejercicio que podamos hacer ahorita, como de sentir el corazón? Ese es un que nos has hecho en diferentes oportunidades, un ejercicio de sentir el corazón, y eso inmediatamente te lleva y te centra en un segundo. Pues podríamos intentarlo, podríamos ¿Por qué intentar. no? Y entonces yo te invitaría a ti que me estás escuchando a que Ujú. cierres tus ojos y te regales un momento. Y a todos los que nos escuchan. Claro, estoy diciéndolo a cada uno en particular. Te invito a que cierres tus ojos y te regales un momento para estar para ti, un momento, un regalo de estar más presente para ti, de no luchar con lo que venga en este momento. Es como permitirte de alguna manera observar a través de tus sentidos lo que está sucediendo sin interpretaciones, sin juicios, desde un lugar muy neutral, donde simplemente observas, donde simplemente escuchas, donde simplemente estás presente. Y te invito a que tomes una respiración profunda, lenta, y con esta respiración sientes cómo entras en contacto contigo mismo. Y con cada respiración que vas tomando, con cada respiración lenta y profunda, sientes que vas entrando más en contacto con tu interior, como si te sumergieras en un viaje dentro de ti, hacia el centro de tu ser, hacia ese lugar donde tú simplemente eres. Y sigue respirando lento y profundo. Y a medida que te vas acercando al centro de tu ser, observas ese lugar mágico que está en el centro de tu ser, que es como el centro de tu universo, que es el corazón. Y simplemente lo observas con total apertura, con total curiosidad. Y puedes ver cómo tu corazón late, cómo se mueve de manera rítmica. Puedes incluso sentir o escuchar ese latido, ese, y lo puedes sentir, lo puedes ver, lo puedes contemplar. Incluso ese latido que tiene esas dos fases, esos dos momentos, podría reemplazar ese sonido por dos expresiones, por dos palabras. Y es como decir, yo soy, yo soy, yo soy, con cada uno de esos latidos. Yo soy, yo soy. Disfruta de ese momento contigo mismo, con el latido de tu corazón, con el centro de la vida dentro de ti, al mismo tiempo que sigue respirando despacio. Y ahora que estás en contacto con tu corazón, en ese latir, en ese yo soy, yo soy, yo soy, puedes incluso sentir dentro de ti cómo se siente esa experiencia, cómo está tu cuerpo, cómo están tus emociones.
es poder entrar en contacto con ese lenguaje natural dentro de ti que tal vez en otros momentos no es tan evidente, pero que en este momento, al escuchar tu corazón, al sentir tu corazón, al entrar en contacto consciente con tu respiración, se hace más evidente para ti. Y este es el regalo de la vida. Y este regalo sucede con cada latido, con cada instante, con cada momento, como este momento que estás viviendo aquí y ahora. Y en esta profunda conexión contigo misma, te invito a que te conectes con la gratitud y le des gracias a tu cuerpo, a tu respiración, al latido de tu corazón, por este regalo que te ha compartido en este momento, por esta experiencia, tal vez de paz, de tranquilidad, de conexión, de plenitud que estás viviendo aquí y ahora. Es un momento muy tranquilo, donde está transcurriendo la vida. Y en esa profunda gratitud te invito a que tomes una respiración profunda y cuando tú sientas que es el momento y a tu ritmo, puedes abrir tus ojos y regresar a este momento. Gabriel Francisco, gracias porque qué mejor forma de sentir esa presencia que haciendo este ejercicio. Y esa es lo que nos pasa diariamente en la vida. O sea, como esta conversación, ¿verdad? Vamos a toda conversando, haciendo preguntas, respondiendo, y de golpe entramos en esta quietud, en este silencio, volver otra vez dentro de nosotros. Es la mejor forma de enseñar esas herramientas que podemos demostrar lo que es volver otra vez a nosotros. Esta es la clave para experimentar la paz, esta es la clave para experimentar la plenitud, esta es la clave para experimentar la libertad, para conectar con la abundancia de todo lo que nos ofrece este momento. Pero se nos olvida que este es el camino. El camino no es a través de algo externo, no es haciendo cosas afuera, sino es entrando en contacto contigo mismo, con tu interior y volviendo al momento presente donde todo está sucediendo. Es que la mayoría de momentos que vivimos en nuestra vida son así de tranquilos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos tan estresados? ¿Por qué estamos tan angustiados, tan ansiosos? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos tantos conflictos y tanto sufrimiento? Y es porque en vez de vivir el momento en presencia, como lo acabamos de hacer, nos vamos a la mente a tratar de interpretar los momentos y ahí no hay paz, porque la mente no sabe lo que está pasando, porque la mente te lleva por un viaje por el pasado, por el futuro, por las interpretaciones, por los juicios, por las creencias, por una cantidad de historias que al final no te permiten conectar con tu esencia. Ni conectar con esa pregunta que también dejabas en un momento atrás y ese, ¿quién es ese yo soy? ¿No? Ese yo soy que nos llevaste en este momento a experimentarlo. Esa fue el buen regalo ahorita. Experimentar ese yo soy no desde la mente, sino desde esa respiración, de ese contacto con el corazón. Y quizá te diste cuenta en esta experiencia que hicimos, que acabamos de tener, que ese yo soy no es un concepto. Ese yo soy es una experiencia, Es una es una experiencia. presencia. Ujú. Por eso se llama presencia yo soy, porque es real, porque tú la puedes sentir, porque es una experiencia dentro de ti que te conecta con quién eres tú realmente. No es un concepto, no es la imaginación, no es un pensamiento, es una presencia, es una experiencia dentro de ti. Y yo me imagino que esa es una de las invitaciones a esta nueva tierra, a ese cambio y esa transformación de ese momento también que estamos viviendo como humanidad, de estar aún en el ordinario de la vida, estar presentes sin el corre-corre de todo lo que estamos haciendo. Es como un combinar el hacer todas las tareas muy presentes y en esa presencia se aquieta absolutamente todo. Claro,
Pero entonces, a mí que me encantan las preguntas, yo me hago siempre una pregunta que me parece que es una pregunta fundamental en la nueva tierra y es, o para crear una experiencia de nueva tierra y es, ¿cuál es la experiencia que yo quiero vivir en este momento? Es una pregunta que no nos enseñaron a hacernos esta pregunta, que casi nunca nos la hacemos o no nos la hacemos. Entonces, ¿cómo voy yo a cambiar mi experiencia cuando yo no ni siquiera me pregunto a mí mismo qué es lo que quiero experimentar en este momento? Independientemente de lo que me traiga la vida, independientemente de la situación que esté viviendo en este momento, ¿cómo la quiero experimentar? ¿Cómo me quiero relacionar con eso que me está trayendo este momento? Si yo me hago esa pregunta, traigo conciencia a este momento. Y cuando traigo conciencia en este momento, puedo elegir eventualmente algo diferente. Si yo no me hago esa pregunta y no traigo conciencia, voy en piloto automático y voy a vivir este momento como me acostumbré a vivirlo o como me enseñaron a vivirlo. Pero si yo traigo conciencia, es como hacer una pausa y decir un momento, ¿cómo quisiera yo relacionarme con esto que estoy viviendo en este momento, con esta situación? ¿Cuál es la experiencia que quiero tener? ¿Cuál es esa experiencia del ser que quisiera vivir en este momento? ¿Quiero estar en paz o experimentar plenitud? ¿O quiero sentirme libre? ¿O quiero sentirme alegre? ¿O conectado? ¿O abundante? ¿O inspirado? ¿Qué es lo que quiero? Cuando ya estás, cuando eso es si estamos en un momento de quietud y puedo escoger y puedo sentirlo y escoger fácilmente, pero cuando estamos atravesados y llevados por nuestras emociones, esas emociones que explotan en nosotros, ¿cómo entonces aprender a no dejarnos a llevar por esas emociones? Porque la puedo experimentar totalmente, digamos la ira, y estoy bien frente a ti y estoy furioso porque me estrellaste el carro o porque me hiciste algo y suaz, sale todo. Mira, yo siento que la nueva tierra pasa por el equilibrio. Ujú. Entonces no es un tema dual, no es un tema de extremos, de polos, de o la siento o no la siento, sino es cómo encontrar un equilibrio en cada momento. Y encontrar un equilibrio es permitirme ser humano y al mismo tiempo hacerlo desde nuestra parte divina. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación donde me doy cuenta que estoy en conflicto y me estoy con mucha rabia, lo que sea, no se trata de convencerme desde el supuesto yo soy, de, no, yo no puedo sentir rabia porque soy amor. No, eso lo que hace es como si fuera una olla express que acumula la rabia y en algún momento va a explotar. Eso no funciona. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Que cuando tú estés sintiendo eso, es como desde la conciencia que tú eres, le dices a tu parte humana, se vale sentir rabia. Y en este momento puedes sentir la rabia. Acoge la rabia dentro de ti y permite que la rabia tenga su tránsito natural. No pelees con esa rabia. El solo hecho que tú te permitas hacer eso, no solo te permite equilibrar entre la parte humana y divina, sino que vas a darte cuenta que las emociones tienen un tránsito natural, van a pasar, no son eternas. Se vuelven eternas o largas es cuando tú no te permites que tengan un tránsito natural, cuando las acumulas, como cuando uno usa en una olla express y entonces metes ahí eso y lo pones bajo presión y no dejas que eso salga. Hay que abrir la valvulita y permitir que la emoción tenga su tránsito natural. Mm, yo he visto también que la meditación diaria ayuda a que esas emociones se nivelen naturalmente sin entrar en el proceso de que pase la rabia, porque la rabia puede llevarte a situaciones de descontrol total, ¿verdad? Entonces, la meditación para mí ha sido una herramienta para equilibrar esos, esos, digamos, picos de arriba y abajo del diario vivir. Gracias por compartirlo. Tú eres experta en temas de meditación y meditas mucho más que yo y me parece que es una super herramienta y eres tú un referente en ese tema. Yo, por ejemplo, utilizo mucho en mi vida cotidiana la contemplación. Salgo a caminar en la naturaleza y eso me equilibra rapidísimo. Sí, eso, o sea, Eso es contra eso otra no hay cosa. nada. Hay muchas Eh, alternativas. sí, 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 Todas sí, esas la nada. herramientas de conciencia. Al final, Herramienta. herramienta de conciencia lo que busca es que tú puedas vivir una vida más tranquila y más plena, que tú te conviertas en el maestro de tu vida, que tú puedas elegir cuál es la experiencia que quieres vivir en un momento determinado. ¿De qué me sirve a mí saber teoría espiritual si no sé cómo ponerlo en práctica en mi vida cotidiana o no lo pongo en práctica? Es que la Claro. espiritualidad es una experiencia, no es un concepto.
Y eso creo que es algo que se queda atrás en la vieja tierra. Durante muchos años hemos venido profundizando en los temas espirituales y la teoría espiritual es apasionante, es muy linda, es espectacular, pero la nueva tierra nos está pidiendo algo más, nos está pidiendo llevar a la práctica eso que nosotros estamos hablando, eso que nosotros estamos sintiendo, eso que nosotros estamos viviendo, porque es ahí donde se crea una experiencia nueva dentro de ti y al final eso es la nueva tierra, es una nueva experiencia dentro de ti. Entonces es importantísimo comenzar a aterrizar todos estos temas que hablamos en nuestra vida cotidiana sobre los temas espirituales. Digamos que, y dejaste un último punto ahí muy importante y es cualquier, cualquier experiencia es espiritualidad. Y viene otro punto muy importante, no juzgar como estamos acostumbrados a decirle bueno o malo, o sea, sentirlo en la ecuanimidad, en lo que es. Estoy pasando una experiencia que me llevó a sentir esto y cómo lo voy a vivir, cómo elijo vivir esa experiencia. Puede que a tu parte humana no le guste lo que estés viviendo o puede que no lo Sí. comprenda, pero tú siempre puedes elegir simplemente observar lo que estás viviendo. Y observar no es lo mismo que juzgar. Cuando tú juzgas, estás tomando partido y te estás yendo por uno de los polos, estás entrando en la dualidad. Y esa dualidad lo que genera es desequilibrio. En cambio, cuando tú simplemente observas, estás en un lugar neutro entre los polos. Y cuando estás en ese lugar neutro, viene toda la armonía que trae ese equilibrio. Eso que tanto sueñas está en el equilibrio. Por lo tanto, una alternativa que yo utilizo mucho y que me gusta explorar en esta parte humana es cómo observar sin juicios, cómo entrar en una neutralidad, porque esa neutralidad me conecta con la realidad, me saca de los polos, que es la ilusión del ego, y me conecta es con un lugar donde simplemente observo, sin juicios. Puede que a mi ego no le guste lo que esté viviendo, puede que no lo entienda, pero si yo elijo observar esto que estoy viviendo desde un lugar neutro, eso va a traer una recompensa y la recompensa se llama equilibrio y ese equilibrio se traduce en una experiencia del ser. Llámalo tranquilidad, paz, felicidad, armonía, muchas cosas. Y habías dicho la observación es importantísima. Y hay otro punto que me parece es una herramienta pues, muy de esta época y es la comunidad, el saber que no estamos solos. Cuéntanos un poco de esa herramienta. Bueno, pues mira, yo llegué a la comunidad por un llamado del corazón. Yo venía desde hace varios años sintiendo como el llamado a crear una comunidad, pero en ese momento no tenía tan claro para qué quería crear una comunidad. Y fue en realidad a partir de las elecciones presidenciales cuando me di cuenta que lo que estábamos eligiendo no era un presidente, sino la forma como la mayoría de la población colombiana se iba a despertar, que sentí el llamado a crear una comunidad para acompañar ese momento que no iba a ser tan fácil. Porque para muchos, este despertar a través del contraste, del choque, de esa otra conciencia con lo que ha pasado a nivel político, pues no es tan fácil. Entonces sentí que ese era el momento para crear la comunidad. Así que creé la comunidad en el año, o la creamos junto con Mónica, mi esposa, en el año 2022, en agosto. Llevamos un año y medio trabajando en este tema y nunca me imaginé hacia dónde me iba a llevar la comunidad. La comunidad se ha vuelto para mí en otro pilar fundamental de la experimentación de la nueva Y una Tierra. ¿Qué quiere herramienta, decir? ¿no? ¿Cómo? Una herramienta también. Sí, porque es que la nueva Tierra pasa por la comunidad. La nueva Tierra no pasa por la individualidad. En la nueva Tierra, lo que estamos creando es una experiencia donde cada uno de nosotros va a aportarle a los demás el regalo que cada uno es para construir juntos eso que tanto soñamos. Entonces, sí hay que hacer un trabajo individual, sí hay que hacerlo, pero lo más importante es que vinimos a recordar cómo yo soy un regalo para otros y cómo compartirlo con otros. Entonces ahí comienza a cambiar todo, en donde el individuo comienza a ser reemplazado por la comunidad, la competencia por la cooperación y comenzamos todos a trabajar por un bien común que es cómo vivir una experiencia de vida diferente acá en el planeta, donde nos compartimos con amor, con alegría, disfrutando desde lo que cada uno tiene como talento y como don, compartiendo nuestras pasiones y lo que nos entusiasma y cómo servir a otros. Entonces la comunidad es un pilar fundamental en la experimentación de la nueva Tierra.
Bueno, Gabriel Francisco, gracias. Uno de los talleres que tú haces hoy en día se llama Descubrir la misión o encontrar tu misión, porque y la misión es importante en estas herramientas de conciencia. ¿Por qué? La misión es fundamental por dos razones principalmente. Primero, porque yo escucho todos los días en consulta que la gente no está feliz. No me siento feliz, no estoy haciendo lo que quisiera hacer, el corazón me dice una cosa pero hago otra, estoy en modo supervivencia, tengo dones y tengo talentos pero no sé qué hacer con ellos, no sé cómo servir. Son cosas que escucho todos los días. Entonces, si tú te haces ese tipo de preguntas o no estás satisfecho con la vida como la estás viviendo, el tú aproximarte a tu misión te va a permitir experimentar esa plenitud que estás buscando. Esa es una razón. Y la otra razón es porque hoy en día, a la luz de la transición hacia una nueva tierra, se nos está pidiendo a cada uno de nosotros que recordemos cómo vinimos a ser un regalo para otros, para que a través de nuestra misión compartamos eso con los demás. Cada uno es único, cada uno es un regalo, cada uno tiene una misión, y cuando yo aporto mi misión, ese regalo que yo soy a los demás, construyo comunidad, y esa comunidad es el centro, el corazón de la nueva tierra. Entonces, por esos dos temas es tan importante hablar de la misión. Y como tú dices, esa fue una información que yo canalicé en agosto del año pasado, en una noche de desvelo, que, como esas noches que a veces me sucede que me despierto y siento que me quieren comunicar algo, y tuve una conversación con, no sé si fue mi yo soy, con algún ser superior o con un estado de conciencia superior, y bajé esa información de cómo es importante trabajar la misión en este momento y la importancia que tiene a la luz de la nueva tierra. Y junto con Mónica creamos el retiro Misión Nueva Tierra. Ya hemos dictado 2 retiros en Subachoque, en una finca espectacular, se llama la Finca El Molino, de Luis y de Cristina Gómez y Luis Villegas. Es un lugar maravilloso, lindísimo, donde hemos experimentado la nueva tierra. Cuéntanos qué es la misión, porque para ti es obvio, pero para muchas personas, porque lo pueden tomar como carrera profesional, como trabajo, como otro concepto. ¿Qué es la misión realmente? Bueno, lo primero que tú lo acabas de mencionar, la misión no es el oficio. Uno puede expresar su misión a través de un oficio, entre muchos otros posibles oficios que hay disponibles o de muchas otras actividades. El oficio es como una ruta o un camino que puedo utilizar para expresar parte de mi misión, pero la misión es mucho más amplia que eso. Para mí la misión es eso que elige tu alma antes de encarnarse y que se traduce en el regalo que tú eres y que vienes a compartir con los demás. Todos, absolutamente todos, hemos elegido desde nuestra alma, antes de venir aquí a la tierra, que de los aspectos del ser divino que somos queremos compartir con otros. La misión es ese regalo que cada uno de nosotros es y que elige desde el alma antes de encarnarse aquí en la tierra. Absolutamente todos somos un regalo para la humanidad y todos vinimos a compartir algo con la humanidad. El amor es tan amplio, tan extenso, tan profundo, que podemos explorar un infinito de posibilidades, y cada uno de nosotros es una expresión, una partecita de ese amor que viene a compartir con otros para construir algo mucho más grande aquí en la tierra. Entonces, esa es para mí la misión, es el regalo que yo soy. Bueno, y me encantó esa respuesta porque somos únicos, somos especiales y tenemos ese don o ese regalo que podemos compartir con los demás y que son necesarios, y sin eso es como un reloj. No puede andar si no están todas las piezas funcionando como deben ser. Cada vez que tú no recuerdas que eres un regalo para el mundo y de cómo compartirte como regalo para el mundo, terminas experimentando la no plenitud. Por eso es que la gente muchas veces aquí en la tierra no experimenta ni la felicidad, ni la plenitud, ni la libertad, ni la Ni la paz, porque, abundancia. porque estamos haciendo algo que no es natural, no estamos escuchando al corazón que me está diciendo, recuerda que tú viniste a compartirte de manera, que esta es tu misión, que tú eres el regalo, un regalo en este sentido. Cuando yo no escucho el corazón es cuando comienzo a sentirme deprimido, sin sentido, infeliz, sin paz, sin libertad, sin plenitud. Una cantidad de cosas se expresan cuando yo no escucho a mi corazón que me está diciendo y me está mostrando cómo volver al camino para yo entregarme a los demás como regalo que yo soy. Nos has
dado una cantidad de mensajes, pero ¿cuál sería el último mensaje que te gustaría dejar en esta tertulia? Pues hay un mensaje central que he venido profundizando mucho en la comunidad, en estas últimas sesiones que hemos tenido en la comunidad, y es que llegamos a un momento en esta transición hacia la nueva tierra donde se nos está pidiendo elegir, tomar una decisión. Entonces, todo eso que estamos viendo afuera, que parece a veces tan difícil, que a veces no comprendemos, es simplemente como estar sentados en una pantalla del cine donde se nos está proyectando lo que hemos vivido durante miles de años aquí en la Tierra, lo que llamo la vieja Tierra o la vieja conciencia, para que decidamos si queremos seguir transitando esa vieja conciencia o si estamos preparados para eventualmente lanzarnos a vivir una nueva experiencia que es la de la nueva Tierra. Entonces, mi invitación es: no pierdas tiempo hoy postergando el tema espiritual, no pierdas tiempo hoy tratando de sanar todo en tu vida y en la profundidad de la inmensidad, sino hoy enfócate en hacerte una pregunta: ¿cuál es la experiencia que yo quiero vivir de aquí en adelante aquí en la Tierra? ¿Quiero seguir experimentando lo que he venido experimentando de la vieja Tierra? ¿O estoy listo y quiero experimentar algo nuevo, que es lo que es la nueva Tierra? Yo me enfocaría mucho más hoy en hacerme esta pregunta para destinar mis recursos en cómo hacer este tránsito. Podría decirse también es cómo quiero vivir mi vida, cómo la quiero vivir, sencillamente así. ¿Cómo la quiero vivir? Pero teniendo en cuenta que el camino no es afuera, Ah, que el camino no, es sí. adentro. Ujú. ¿Sí? Sí, porque podríamos estar hablando de tener tantas casas y tanta plata y tanto de todo, y no es por allí, la respuesta Y no es entonces, ahí. de pronto digamos, cambiaré un poco la palabra en la pregunta y es: ¿cuál es la experiencia que quiero vivir aquí en la Tierra? ¿Qué es lo que quiero experimentar? Porque eso es lo que nos va a dar la pista de cuál es el siguiente paso. Si yo digo, yo quiero vivir una vida plena, o quiero vivir una vida inspirada, o quiero vivir una vida en alegría o en paz o con salud, pues eso ya nos está dando pistas de cuál es el siguiente paso, de qué hacer. ¿Mm? Ujú. Pero el camino definitivamente está en escuchar el corazón, escuchar a tu ser, a tu alma, no buscar las respuestas afuera. Afuera no vas a encontrar nada sostenible en el tiempo. Puede que te dé algo de felicidad, algo de tranquilidad, pero eso va a ser efímero y va a pasar muy rápidamente porque ahí no se encuentra el estado del ser. Gabriel Francisco, como siempre, disfruto montones de nuestra tertulia. Muchísimas gracias a Gabriel Francisco. Lo pueden encontrar nuevamente, como les dije, en el Instagram de él es Yo Soy Gabriel Francisco Afanador. El website de Gabriel Francisco también es Yo Soy Gabriel Francisco Afanador. Yo soy el Y, Francisco.com. y a todos muchísimas gracias por escucharnos, por los que nos escuchan en el futuro. Juan, a ti mil gracias. De verdad que para mí es un placer sentarme contigo a tener estas conversaciones. Gracias por tus preguntas, gracias por tu apertura, gracias por tu invitación y gracias a cada una de las personas que permanecieron durante todo este tiempo escuchando esta información y para los que nos van a escuchar en diferido. Sí. Ojalá que disfruten mucho esta conversación.